Quiero que me acompañe al libro de Nehemías capítulo 2, versículo 17. Rápidamente, vamos para allá. Y yo quiero hablar hoy acerca del llamado de la iglesia. Un llamado para establecer su reino en tiempos tan difíciles que estamos viviendo. No es necesario el poder hacer un antecedente de los tiempos que vivimos como país. Violencia, desempleo, corrupción y diferentes situaciones que no tan solo en nuestro país, sino en el mundo entero, como nunca antes, se han ido acrecentando. Y vemos hoy en día una iglesia que tal vez no ha entendido su papel dentro de una sociedad, a través de un mundo que se corrompe y el tejido social se desintegra cada día más y más. La iglesia tiene un papel importante y un llamado. Y todos los integrantes de la iglesia tenemos un llamado de parte de Dios para poder establecer su reino, el reino de Dios aquí en la tierra. Quiero que me acompañe, capítulo 2, versículo 17. El libro de Nehemías es una especie de diario personal. Nehemías escribe en primera persona como si estuviera escribiendo un diario en el que relata todos los acontecimientos que día a día él va viviendo. Y cuando nosotros leemos, Nehemías es un libro corto, sin embargo es un libro complemento del Antiguo Testamento junto con el libro de Esdras. Se cree que Esdras y Nehemías deberían de ser un solo libro. Sin embargo, Nehemías es escrito de una manera personal por Nehemías. Esdras es un libro que también apunta al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. Dice 2:17, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra que tú vas a traer a cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas una palabra que edifique, que confronte, que transforme, que construya. Señor, quema mis labios con carbón encendido y no permita, Señor Jesús, que salga palabra de hombre, sino que toda palabra que sale de vuestra boca sea una palabra, Señor, de edificación. En el nombre de Jesús todos dijeron amén. Bueno, vamos al contexto histórico de dónde nos encontramos. Y esto es muy importante para poder atraerlo a la realidad de los últimos tiempos. Nos encontramos en un momento en el que Dios permite que el pueblo de Israel pueda regresar a reconstruir lo que había sido destruido tiempo atrás. Nos encontramos en un momento en el que Jerusalén había sido destruido a través de una conquista por Babilonia. El rey Nabucodonosor II conquista. En el Antiguo Testamento los imperios tenían una encomienda, y la encomienda era ejercer un dominio y un control. Entre mayor fuera este dominio y este control, mayor era su poder y su autoridad de los imperios. Así es que Babilonia empezó a conquistar. Al conquistar los diferentes territorios, se llevaba en cautividad en muchas ocasiones a todos los conquistados. Sin embargo, en el pueblo de Dios fue conquistado por Babilonia y llevado durante 70 años en un cautiverio, exilio en Babilonia. Ahora, la diferencia de este cautiverio o este exilio en tiempo atrás del pueblo de Israel, cuando estuvo en esclavitud o cautividad en Egipto, es muy diferente.
Si bien la Biblia habla que el pueblo de Dios es un pueblo contumaz y rebelde, la diferencia aquí en el libro de Nehemías es que el pueblo fue llevado como producto de su pecado, pero también de la influencia del mundo que estaba a su alrededor. El pueblo estaba en división. El pueblo estaba anhelando y deseando lo que otros tenían. Como un comentario, todos sabemos que el pueblo anhelaba y deseaba tener un rey natural, no un rey de reyes y soberano como era Dios. Ellos, por lo tanto, tuvieron diferentes reyes. Y esos reyes, el primer rey fue Saúl, fue un rey conforme al corazón de los hombres. Posteriormente viene David, un rey conforme al corazón de Dios. Imperfecto, sin embargo, con ciertas características que lo hacían ver como un hombre conforme al corazón de Dios. Todo este tiempo del reinado, el pueblo de Dios siempre estuvo en una situación de pecado, con un pie adentro y con un pie afuera. Y son llevados en cautividad, pasan 70 años en Babilonia. El rey Ciro de Persa, después de esos 70 años, emite un edicto para que Israel pueda regresar a Jerusalén, que había sido destruido, las puertas habían sido quemadas. Pero no tan solo las murallas destruidas, el templo también había sido destruido, y los utensilios que representaban la adoración y la comunión con Dios habían sido llevados y habían sido robados. La ley que estaba en el templo había sido sepultada entre las ruinas. Cuando nosotros leemos Zacarías, Jeremías, Ageo y diferentes libros del Antiguo Testamento, podemos complementar esta historia del exilio del pueblo de Dios en Babilonia. Así es que el pueblo regresa a Jerusalén. A través de la misericordia de Dios, Dios había prometido en el libro de Isaías, había prometido que el pueblo iba a regresar a través de este edicto del rey Ciro de Persia. Así es que comienza el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén con el propósito de restaurar, de reconstruir, de edificar todo lo que había sido destruido. Ahora, esta destrucción del pueblo de Dios tiene una connotación muy importante, porque representa la destrucción del pueblo. La destrucción del templo representa la destrucción de la comunión de Dios con el pueblo, ¿sí? Y el llevarlos en cautividad representa el apartarse completamente, ¿sí?, de esa comunión con Dios. Dios permite, y el deseo del corazón de Dios era que el pueblo pudiera regresar para poder restaurar todo lo que el pueblo había perdido. Y empiezan a regresar en 3 bloques importantes. El primer bloque, que regresa a Jerusalén, está a cargo de un descendiente de David, Zorobabel. En el año 538 antes de Cristo, Zorobabel, con más de 42,000 personas, regresan a reconstruir el templo. Al regresar a Jerusalén y empezar a reconstruir el templo, comienzan con muchos problemas y situaciones que ellos traían de su vida pasada. Dios les estaba dando una gran oportunidad, una segunda oportunidad de restaurar su comunión con Dios, de restaurar la unidad de la iglesia. El pueblo se había dividido y habían 2 reinos, un reino del norte, un reino del sur. Dios le estaba dando esa oportunidad de restaurar la unidad, de restaurar la comunión, de restaurar la ciudad que había sido destruida como consecuencia del mismo pecado. Así es que regresa a Zorobabel y empiezan a reconstruir el templo. Pero de repente sucede algo, empiezan a tener
amenazas. En el libro de Esdras, en el capítulo 1, podemos ver, y en el libro de Ageo también, del capítulo 1 y los primeros versículos. Voy a hacer un poco más rápido para no irlos metiendo en tantos datos históricos, pero quiero dar un antecedente de dónde nos encontramos y qué estamos estudiando en esta mañana. Entonces empiezan, cuando tú llegas a un lugar nuevo, cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes un sueño por restaurar o por regresar a tus momentos antiguos, tus tiempos felices, tus tiempos de familia, y regresar a todo aquello que habías vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre hay un entusiasmo, pero el entusiasmo duró muy poco, porque empezaron a ser amedrentados. El pueblo de Dios empezó a ser amedrentado, con descalificaciones, con menosprecio, con juicio, con crítica y con amenazas sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que estaban amenazando? Eran gobernadores, ¿verdad? Reyes y grupos que estaban alrededor de Jerusalén, que no querían que Jerusalén volviera a restaurar su ciudad. Empezaron a menospreciar lo que estaban haciendo. Y desafortunadamente, el pueblo de Dios, en lugar de enfocarse en la visión que Dios les había dado, el pueblo de Dios comenzó a desanimarse. Y el desánimo trajo pasividad. Y la pasividad trajo que el pueblo perdiera el enfoque de su regreso. La reconstrucción de la vida de un pueblo que adoraba a Dios, que exaltaba a Él. Un pueblo que reflejaba la grandeza de Dios, pero no como el mundo lo había reflejado, lo reflejaba. Porque el mundo refleja una grandeza en base a una economía, en base a un poder, en base a un territorio, en base a un control. La grandeza del pueblo de Dios estriba en la relación y en la comunión que el pueblo tiene con Él, y que se manifiesta a través de ¿qué? De sus frutos. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Así es que este primer grupo se desanima, dejan de construir el templo, segundo templo. El primero fue construido por Salomón, y lo dejan de construir durante 16 años. Detienen la construcción. Y de repente viene una palabra de un profeta del Antiguo Testamento, Ageo, para reanimarlos a regresar a esa reconstrucción. Muy difícil, porque el problema más grande que estaban teniendo el pueblo de Dios era un problema interno, un problema de desenfoque, un problema del cual no habían salido. Habían salido de un exilio, de una esclavitud, de una manera de pensar y de vivir, pero el exilio, la esclavitud y la manera de pensar y de vivir no había salido de ellos. A muchos de nosotros salimos muchas veces de un ritual religioso, de una manera de hacer las cosas, y dices, hoy viene una revelación de parte de la palabra de Dios a nuestras vidas, y dices, wow, antes lo que yo hacía era incorrecto y ahora sé que tengo que hacer esto porque es lo correcto y lo que demanda Dios. Pero de repente salimos de un lugar, ¿verdad? Salimos de una cultura, de una religión, de una manera de ver las cosas, y llegamos a otro lugar, pero la mentalidad y la manera de hacer las cosas no sale con nosotros. Y vemos que el pueblo se detuvo la construcción. Viene un segundo grupo con un segundo líder. Primero, Zorobabel, 538 antes de Cristo. Segundo grupo, profeta Esdras. Ahora, Zorobabel representaba al linaje de David, gobierno, autoridad. Esdras representaba la ley, la comunión con Dios. Y en el 400
58 antes de Cristo, regresa con más de 2,000 personas. Lo pueden ver en el libro de Esdras como regresa Esdras para reforzar la reconstrucción de lo que había sido destruido. Y sin embargo, reanudan después de 16 años esa reconstrucción del templo, terminan la reconstrucción del templo, sin embargo, vuelven a caer en desánimo y desesperanza. Producto, si bien, de las circunstancias que estaban viviendo. ¿Sí? Un constante acoso, difamación y ataques del enemigo que estaban a su alrededor. Ahora, no eran ataques físicos, eran ataques, el diablo empezó a utilizar armas diferentes para amedrentar al pueblo. Armas que hoy en día vemos que están muy en el día a día alrededor de nosotros para amedrentarnos, para espantarnos, para traer temor, para traer desesperanza, ¿sí? Y todo esto nos puede llevar incluso a depresión, a estrés, a ansiedad o a desaliento. Y el pueblo cayó en este tipo de enfermedades emocionales. En los últimos años, después de pandemia, estudios hechos, yo estoy estudiando un diplomado sobre terapia familiar, y estoy estudiando un poquito acerca de las diferentes enfermedades de la salud mental que hoy hay en día, y las más fuertes después de pandemia, pospandemia, son la depresión, la ansiedad y el estrés. Como nunca antes, los niveles de este tipo de situaciones emocionales que estamos viviendo se han acrecentado. ¿Consecuencia de qué? De una desesperanza, de una situación que vivimos en el día a día, de situaciones de violencia, de robo, de intimidación, de escasez, que traen una confusión, y esta confusión trae dolor a nuestra vida. El pueblo estaba pasando eso y cayó completamente en esta situación. Así es que Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, levanta un tercer grupo, Nehemías, que es donde nos encontramos. Nehemías no representaba a un linaje monárquico o de reyes. Tampoco Nehemías representaba a un linaje religioso. Era una persona común y corriente. Era un hombre que trabajaba en el palacio del rey, la capital del imperio, que era Susa, y ahí Nehemías estaba trabajando como copero del rey. Si bien era parte de los exiliados o de los que estaban en cautividad, la posición de Nehemías era una postura y una posición de privilegio, porque el copero del rey tenía los privilegios del rey, incluso antes de que el rey los tuviera. Y estando ahí, Nehemías recibe una noticia antes de llegar a Jerusalén. Una noticia en Nehemías capítulo 1, si me acompaña, del versículo 1, del versículo 4, voy a leer mejor para irme rápidamente. Del versículo 4, del versículo 3 voy a leer. 2. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracias. Dos características del pueblo: grandes dificultades y vivían en desgracia. En la versión 60 dice, están en gran mal
Y la segunda cosa, y están en afrenta. La muralla de Jerusalén fue derribada. Las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios de los cielos y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple su pacto de amor inagotable con los que le temen y obedecen tus mandamientos, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por el pueblo de Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Nehemías recibe la noticia, y es tan interesante como Nehemías recibe un llamado para ir a Jerusalén. Y al recibir esta noticia, ¿sí?, pasa aproximadamente 3 meses antes de ir a Jerusalén y apoyar a los 2 grupos anteriores que ya estaban, con Zorobabel y con Esdras. Y en el año 444 antes de Cristo, Nehemías, con un permiso del rey a quien servía, Artajerjes, el rey de todo el imperio medo-persa. Es muy interesante porque Babilonia deja de ser un imperio y es conquistado ahora por el imperio medo-persa. Y entonces Dios le da gracia a Nehemías de regresar a Jerusalén y reconstruir todo lo que estaba destruido. Dice que las puertas estaban quemadas. Las puertas de Jerusalén representan, tienen varias representaciones y connotaciones para el pueblo de Dios. Una de ellas será detener, ¿sí?, al enemigo. Las puertas no existían. El enemigo con facilidad podía llegar y volver a destruir lo poco que ellos pudieran reconstruir. Las murallas representaban los límites. Un pueblo con límites, un pueblo con seguridad, un pueblo con protección, un pueblo que tenía una identidad que había perdido a través de la conquista de Babilonia. Y ellos entonces habían abrazado filosofías, ¿verdad?, ideas, pensamientos que Babilonia tenía, abrazaron, y esto les hizo perder una identidad. Y esta identidad los hizo ser un pueblo, ¿verdad?, vulnerable. Y Dios le permite regresar a Nehemías a reconstruir lo que estaba destruido. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Recibe una mala noticia. Cuando recibimos una mala noticia siempre estamos expectantes. ¿O cómo recibimos las malas noticias? Hay una predisposición generalmente, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando antes teníamos teléfonos fijos en casa, si el teléfono fijo en casa sonaba después de las 12 de la noche, ¿era qué? Una mala noticia. Nadie te iba a hablar para saludarte o para platicar a ver qué haces, excepto yo, que le hablo a veces a mi hermano para molestarlo. A la 1 de la mañana le digo: ¿qué haces? No, aquí esperando tu llamada, me contesta. Reciben una mala noticia. Está ahí. Ahora, él está en una posición envidiable, a diferencia de todos los demás, que eran su pueblo, que eran sus hermanos. Ahora, tenemos muchas reacciones ante las malas noticias. Algunas de nuestras reacciones son empáticas, ¿sí o no? Híjole, recibimos noticias de repente de que alguien, hace algunos días, Alfonso y yo, un amigo muy cercano a nosotros, pastor, fue secuestrado. Y a mí la noticia me llegó en la noche. Me llega en la noche y siempre hay reacciones.
Y las reuniones pueden ser empáticas o pueden ser indiferentes o enjuiciables. Las empáticas generalmente a veces causa dolor, tristeza, desánimo, confusión y muchas otras cosas, y a veces empatía en decir qué puedo hacer por ti. Pero a veces hay reacciones ante noticias así que dicen se lo merecía. ¿Sí o no? O enjuiciamos, ignoramos, y hay personas que hasta festejan una mala noticia que ha sucedido a alguien que tal vez no comulga con muchas cosas contigo. Sin embargo, la reacción de Nehemías es una reacción que yo hoy quiero tocar con unos puntos rápidamente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante los tiempos que estamos viviendo hoy en día? Porque si bien la iglesia, el pueblo, llamado hoy pueblo de Dios, o pueblo de Dios llamado iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene una función aquí en la tierra. Y esta función aquí en la tierra es de restaurar la comunión con Dios perdida a través del pecado. Bien, pero no nada más eso. La iglesia tiene diferentes funciones ante un mundo que no conoce a Jesús. Otro es llevar el mensaje a aquellos que no lo conocen. Otra cosa es ser empáticos a la necesidad. Hoy en este día, en todos los grupos de las congregaciones que nosotros pastoreamos, son 16 congregaciones, estamos levantando una ofrenda, pero también estamos pidiendo ayuda para la Sierra Norte del estado de Puebla, que se inundó. Hay inundaciones impresionantes. Yo estuve recibiendo de algunos pastores el día de ayer, iglesias a donde se echó a perder todo su equipo de sonido, se echaron a perder sus sillas, porque tapó el agua. En el caso de Necaxa, cerca de Jicotepec, de Juárez, Villa Ávila, Camacho y toda esta zona, La Ceiba, para que la presa no se desbordara como muchos años anteriores, abrieron las compuertas del agua, pero las compuertas del agua, el agua salió impresionantemente y inundó varias poblaciones. Una de ellas fue Jicotepec de Juárez. ¿Cómo reaccionamos ante malas noticias o ante la necesidad de un pueblo como iglesia? Nehemías nos enseña en el libro de Nehemías algunos puntos importantes. Y lo primero dice, vamos para allá, ya me dice, acá. Dice, llegan después de estar en Jerusalén, un grupito de personas, entre ellos su hermano llamado Hanani o Hanani, como quiere usted, y le dicen las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Versículo 4, escúcheme bien, dice, cuando oí esto, repita conmigo, cuando oigo esto, ¿qué hacemos? Dice, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, dice, se sentó. Cuando recibimos noticias de esta índole, hay impresiones tan fuertes que, o a veces antes de darle, se le dice a la persona, siéntate, porque la impresión de lo que te voy a decir es muy fuerte. Se sentó y recibe la noticia llorando. El lloro es un desahogo de un dolor en nuestro corazón. Hizo duelo, dice, por largos días. Un dolor y una tristeza de cómo Dios había dado la oportunidad de poder restaurar nuestras vidas y de repente nada de restauración. La gente sigue igual,
¿Sí? ¿Cuántos de nosotros sabemos de este tipo de situaciones cuando hay una esperanza de un cambio, una esperanza de algo que se va a recibir, pero de repente vemos y la situación es la misma, que provoca dolor? Y el dolor que había en Nehemías lo hizo llorar y hacer duelo por largos días. Ahora, los judíos demostraban su duelo a través de una manera externa, con todo su cuerpo. Se rasgaban la ropa, se vestían de cilicio, ponían ceniza en su cabeza o sea, era una manera de poder mostrar su momento espiritual hacia afuera. Y eso fue lo que sucedió con Nehemías, pero no tan solo eso. Dice la Biblia que ayunó, una negación a su cuerpo para que el Espíritu de Dios pudiera darle dirección, una visión de qué hacer. Y luego dice, oró delante de Dios. La oración de Nehemías fue clave. Ahora, ante las malas noticias muchas veces tenemos reacciones en lugar de acciones. Y las reacciones son momentáneas. A veces son efusivas o emocionales, sin pensar, sin detenernos. Simple y sencillamente reacciones producto de situaciones que vivimos en el día a día y que a veces sin pensar podemos, en lugar de ayudar, a destruir o hacer más grande el problema. No me ayudes, compadre, dicen por ahí. La oración de Nehemías y el tiempo en el que él pasa aislado lo ayuda a ver las cosas con claridad, la situación del problema, porque había dos líderes. Uno representaba a la autoridad, a la monarquía, y el otro representaba a la ley. Había pleito ya entre los dos grupos. La obra, en lugar de continuar, estaba parada. ¿Por qué? Producto del desenfoque de las circunstancias que se vive en el día a día. Y Nehemías usa este tiempo para orar. La oración de Nehemías, yo veo una oración que muestra diferentes puntos importantes antes de poder ejercer un llamado de parte de Dios para restaurar todo lo que está destruido. Nehemías empieza a orar. En el versículo 5 dice, escúchame bien, dice, y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple su pacto de amor inagotable con los que le aman y obedecen sus mandatos. Versículo 6 se escucha y empieza ahí, y empieza su oración con una alabanza. Y la alabanza siempre es un acto de gratitud a Dios. La gratitud, yo crecí, y aquí está mi hermano, mi madre era una mujer que nos enseñó siempre a ser muy educados. Y era clásico, cuando te daban algo, te decía tu mamá, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Siempre. Y si te daban algo, tenías que decir, gracias. La gratitud. Y la gratitud siempre crecimos como una actitud de educación. Pero la Biblia nos enseña que la gratitud, ¿sí?, va más allá de un acto de educación. La gratitud derrama bendición sobre tu vida. Y la gratitud tiene que ver con un acto de alabanza. Nehemías reconoce quién es Dios antes de pedir. Dice, Dios de los cielos, fuerte y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Está hablando de su soberanía, de su poder, de su fidelidad, y está diciendo, Señor, gracias porque eres fiel, a pesar de que no nos los merecemos. Una oración llena de alabanza. La alabanza siempre es un acto de gratitud a Dios. Y luego, ¿sí?, esta gratitud dice, guarda el pacto y la misericordia, como diciéndole, gracias.
Gracias porque aún el pacto sigue vigente. Ya estuviéramos destruidos por enésima vez. Y porque tu misericordia sigue permanente en nuestra vida y no nos has destruido. Alabanza, acción de gracias. Y si seguimos leyendo, el versículo 6 dice: escucha mi oración, mírame, verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Y entonces se identifica con sus pecados personales, con los pecados de su familia y con los pecados del pueblo. La confesión no nada más es una publicación. Confesión sin arrepentimiento no trae perdón. Y él confiesa, reconoce, se arrepiente, y entonces Dios le respalda para ir y hacer la labor que él tenía que hacer. No culpó a otros. Tenemos la tendencia de culpar ante las circunstancias. Miren, es ya cansado estar culpando constantemente. Sí, es verdad, hay culpables. Pero si nos desenfocamos buscando la culpabilidad de quién fue, podemos desenfocarnos, ¿sí?, en que Dios pueda bendecirnos. Nehemías no dijo, o sea, se lo merecen, siguen en pecado, están en rebeldía, son una bola de ingratos, incircuncisos, inodoros, incoloros, incrópidos, ¿verdad?, malolientos y demás. No dijo eso. Confiesa el pecado de todos como un proceso de identificación y de reconocer que él es parte del problema. Y entonces reconoce las consecuencias diciendo: sí, hemos pecado. Y entonces empieza a hablar hasta de sus genealogías pasadas. Y una vez que él reconoce, dice, le pide a Dios. ¿Qué le pide? Mire, vamos al versículo 8. Te suplico. Me encanta esta palabra porque el suplicar es una palabra fuerte. En otra versión dice te ruego. Es algo que nace de lo más profundo del corazón diciendo: por favor, te lo suplico, te lo ruego, como una carga personal. Dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Y empieza a recordar todas y cada una de las promesas de Dios para su vida. ¿A través de qué? De un compromiso personal. Y entonces sigue él orando a Dios, suplicándole que recuerde sus promesas, que tenga misericordia, que restaure a su pueblo, pero sobre todo que le dé gracia delante del rey para ir y operar y unirse con la desgracia del pueblo que estaba viviendo. Y Dios le da gracia ante el pueblo. En el versículo 11 dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Y aquí está su petición. Te suplico, vuelve otra vez, que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Y Dios le da favor. Nehemías se ofrece a sí mismo como un instrumento de Dios para la solución de los problemas que estaba viviendo el pueblo. Y Dios le permite regresar. Nehemías regresa en el año 444 con menos de 200 personas, con permisos, con materiales, con mano de obra. Dilata un proceso largo para llegar, pero cuando llega, lo primero que hace es volver a encerrarse y a buscar dirección de parte de Dios.
En la siguiente reunión voy a continuar un poquito algunos principios importantes sobre la carga responsable de la iglesia en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Nuestra responsabilidad como iglesia, ¿sí?, es conectar al mundo perdido con Dios. Hay un mundo que está desconectado de la realidad en que vivimos. Y vivimos en una sociedad en los últimos tiempos. Yo les decía que en los últimos años hay estudios a donde la sociedad se está convirtiendo en una sociedad más egocéntrica, centrada en sí mismo. Mío, dame, tengo, necesito, soy, quiero, yo. Individualista. Y se está perdiendo el contexto unidad a través de la familia y a través de la iglesia. La iglesia a través de los años se ha ido fraccionando. Y a veces entre la misma iglesia nos vemos como rivales. ¿A qué iglesia vas? Uy, no. No, yo voy a la uy, 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 ¿no? Y tú vas a la ay, ay, ay. Hemos perdido la honra, nos hemos perdido la honra entre unos y otros. Yo recuerdo algún corito que en este lugar se cantaba y decía: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío. Todos ellos son de el 50 para atrás. Sí me ayudan con el piano, gracias. Tololoche, guitarra, arpa, lo que sea, gracias, qué amable. Una mala noticia que desata en nosotros: compasión, apatía, desinterés, juicio. ¿Qué estamos viviendo en los últimos tiempos? Como iglesia, ¿cuál es mi responsabilidad dentro de una sociedad? Y la responsabilidad más grande que tenemos es de ir y predicar a un mundo carente de amor. Del amor que llevó a un ser haciéndose hombre hasta la muerte. El apóstol Pablo dice en Filipenses: y estando en la condición de hombre, no miró el ser igual a Dios, sino que se despojó, se quitó, hizo a un lado sus privilegios. ¿Cuáles privilegios tenía de ser Dios? Omnisciencia, omnipresencia, soberanía, autoridad, todo lo que tú quieras. O sea, Él es Dios. Se hizo carne, descendió, vino a la tierra, bajó hasta lo más profundo con el único propósito de venir y tocarme, tocar la necesidad, tocar la desesperanza, tocar el desánimo, tocar toda enfermedad, tocar la destrucción, para poder construir, restaurar su propósito original desde el Génesis. Sí, el propósito original de Dios en la vida tuya, mía y de la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. En un mundo desamparado, desanimado, destrozado, tú y yo, como Nehemías, tenemos una responsabilidad delante de Dios que tiene que comenzar con orar. Cuando oramos, Dios nos da visión. Miren, yo he pasado etapas difíciles en mi vida.
Mi hermano ha sido un apoyo muy especial. Y en momentos difíciles, yo recuerdo que pasé una de desánimo, de dolor, hasta depresión. ¡Uy! El pastor. Sí, la depresión es desánimo. Y tal vez desesperanza, no porque no tenga mi confianza en Dios. A veces nos desesperanzamos de la familia, de los cercanos, de la gente, de los gobiernos. Sí, ¿no? Todos, ¿no? Yo soy el primero. Y eso me desenfocó y trajo dolor tan fuerte que no podía salir de ahí, en un túnel de oscuridad donde de repente no veía la salida, hasta que Dios me dijo: enfócate en mí. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy la esperanza viva. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y por último, yo soy tu destino final. Pase lo que pase, Octavio Herrera tiene un destino final por el que estoy trabajando. Y mi destino es victorioso. Mi destino es eterno. ¿Cómo reaccionamos ante esas noticias? ¿Estamos enfocados en nuestra labor de poder llevar, compartir, restaurar, edificar? Nehemías llega, y con esto termino, ya terminó. Llega, era tan diferente la encomienda que tenía. Más de 50,000 personas ya estaban ahí. Chile, dulce, manteca, guacamole, atole y de todo lo demás. Como en la iglesia, hay de todo en la iglesia, ¿sí o no? Híjole, yo los invito a la mía. Tenemos de todo: ideas, pensamientos, filosofías, códigos postales y muchas cosas. Pero el único que puede establecer la unidad del cuerpo de Cristo es Él. ¿A través de quién? Nehemías llega, y es tan interesante cómo une al pueblo de Dios. Capítulo 3 de Nehemías, usted se va y usted se va a dar cuenta que hay una unidad. Plateros, artesanos, gobernantes, reyes, levitas, de todo. Mujeres. Es la primera vez en el Antiguo Testamento que se lee que las mujeres están trabajando por la obra. Y hubo muchos problemas también dentro del mismo pueblo. Pero cuando el enfoque es Él, podemos construir un reino eterno. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, ¿cuál es mi llamado dentro del cuerpo de Cristo? Ahí donde yo estoy, en mi negocio, en la empresa, en la escuela, en mi familia, con mis vecinos. ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué me has llamado en estos tiempos tan difíciles? Enséñame a ser empático a la necesidad, a escuchar tu voz y atender la necesidad en un mundo que la única necesidad que tiene se llama Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron: denle un aplauso al Señor.